Saludos y bienvenidos nuevamente a una nueva clase de peso y balance. Hablaremos en esta oportunidad sobre los formatos utilizados para calcular y llenar los datos referentes al centro de gravedad. En primer lugar tenemos la carta A o la forma 365-1, que es una lista de comprobación del peso básico. Este no es más que un registro o inventario donde aparecen todos los equipos, componentes y artículos con que viene dotado de fábrica la aeronave. Este formato puede variar dependiendo del tipo de aeronave, el modelo, varía el formato utilizado. En este caso tenemos un modelo de carta A que, como ya dije anteriormente, puede variar dependiendo del tipo de modelo, tipo o característica del avión. Como número 1 tenemos el nombre o la especificación del formato, donde aparece tabla A y su función. En la casilla número 2 tenemos un recuadro, una columna donde se especifica la fecha en que fue entregada la aeronave al explotador o al propietario y el lugar donde fue entregada por el fabricante o en este caso, si es una aeronave adquirida de fábrica. En ese renglón se especifica entonces la fecha. Una tercera recuadro donde especifica el tipo de orden técnica o del manual de mantenimiento de esa aeronave en específico. Tenemos en el número 4 una columna donde se indica los ítems por componente, refiriéndose a las estaciones de la aeronave. En este caso, por ejemplo, tenemos que en el componente de nariz, en la sección de nariz, perdón, tenemos clasificados por la letra A. Cada elemento o artículo de esa sección de nariz viene entonces especificado por el A1, A2, A3 y así sucesivamente. En el número 5 tenemos la descripción del artículo y el serial del elemento o equipo que está instalado en el avión. En estas tres columnas, identificados con el número 6, tenemos el peso, brazo y momento simplificado. En este caso, el peso en libras, el brazo en pulgadas, y esto puede variar dependiendo del tipo de avión. El peso puede ser también en kilogramos y el brazo puede ser en centímetros o en metros. El momento simplificado es una forma de abreviar el momento, se divide para no sobrecargar la lámina, de manera que dividamos el momento total entre 1000 y podamos simplificar los números utilizados en la tabla. Tenemos en el número 7, en el ítem 7, otra columna que se refiere a los equipos entregados o los equipos con los cuales fue dotada la aeronave al ser comprada. Si ponemos atención, vemos que tenemos un tilde. En este caso, por ejemplo, el conjunto de antenas o el estabilizador generador fueron entregados con la aeronave en el año 92, cuando fue adquirido la aeronave por el explotador. Tenemos, por ejemplo, que en la columna o en el componente B3 que dice conjunto de portátil de oxígeno, este equipo no estaba incluido en la aeronave cuando fue adquirida la misma. Y por último tenemos la columna de chequeo, donde aparece los diferentes chequeos que se le han hecho a la aeronave de peso y balance, y aparece una columna que dice avión y otra que dice carta C. La que se refiere a avión es los elementos o artículos que están incluidos en el avión para la fecha en que se hace ese nuevo chequeo de peso y balance. Y en esa misma oportunidad se debe documentar y pasar esa información a la carta C con la forma 385-3. Si nos damos cuenta allí, tenemos que
se le hizo un nuevo chequeo de peso y balance en diciembre del 93 y aparece, por ejemplo, el equipo que referimos anteriormente del conjunto de portátil de oxígeno que no estaba instalado en el año 92, que no fue adquirido por el fabricante, por el explotador o por el propietario con el avión. Bueno, compró el equipo o lo mandó a instalar en el año 93, estaba instalado y fue chequeado en el avión que está instalado. En ese momento también se debe chequear y pasar la información a la carta C, que es una lista de cambios continuos, de registros continuos del avión. Igualmente, si vemos que vemos también que en el año 94 se hace un nuevo registro de peso y balance y podemos verificar que los equipos como cocina y otros equipos también fueron instalados en el avión y de una vez registrados en la carta C. Tenemos también un formato que es el formato de registro de peso y balance para efectuar los cálculos, denominado carta B o forma 365-2. En este caso hay diferentes y muy variados tipos de formatos para hacer estos cálculos. En este caso tenemos este formato específico, donde aparece en primer lugar las lecturas. En ese recuadro se colocan las lecturas de los pesos obtenidos en las balanzas o en las básculas. En el centro tenemos las correcciones que se le hacen a esa lectura de peso, si así lo llevara, si así existiera una corrección o una tara, que ya sabemos que tara es un peso adicional que no debe ser incluido en el peso básico o en el peso del avión. Y por último el peso neto, que no es nada más que restar la lectura de la báscula o de la pesa menos la tara o las correcciones. En la parte de abajo tenemos un diagrama del avión donde aparecen las distancias entre los puntos de apoyo o puntos de soporte para el pesaje. En este caso, como es una aeronave grande, aparece reflejado según las estaciones donde se coloca el peso o la balanza y la distancia que hay entre ellas. En este caso, la lectura fue tomada en el eje de las ruedas principales y el soporte de gato de cola del avión. Los cálculos, un recuadro donde aparecen los cálculos y la ecuación utilizada para calcular el centro de gravedad. En la parte posterior de ese mismo formato aparece una sección donde se colocan los pesos que no están incluidos en el peso básico de la aeronave y que no estaban al momento. Los equipos o artículos que tuviesen al momento de hacerse el pesaje del avión deben sumárseles, y igualmente aquellos pesos que no formen parte del peso básico y que deben ser restados también se colocan allí en ese cálculo. En algunos casos de estos formatos se hace el cálculo de centro de gravedad referenciándose la cuerda aerodinámica media. Y por último se hace un resumen donde aparece el peso máximo de despegue, la carga útil, el peso vacío y los límites delantero y trasero del centro de gravedad, así como el nuevo centro de gravedad. Y por último, el técnico y el inspector que verificaron estos cálculos. Como les dije anteriormente, hay muchos formatos para el registro de cálculo de centro de gravedad. Este es otro tipo de formato. Aquí tenemos otro tipo de formato donde en todos ellos se debe colocar la lectura o el dato que aparece en el pesaje o en la báscula
que lo vamos a ver más adelante, pues de esto vamos a hacer un taller, y las correcciones, el peso neto y las diferentes ecuaciones utilizadas para el cálculo del centro de gravedad. En este caso, un formato para hacer cálculo de peso y balance de un helicóptero, pero igualmente un documento carta B o forma 365-2. Tenemos también la carta C, que ya mencioné anteriormente en la carta A, que es una lista de comprobación de peso básico. En esta lista se chequea el historial de todos los cambios, modificaciones y reparaciones de equipos estructurales que se le hagan a la aeronave. Es decir, cada vez que se saca o se incluye un nuevo artículo a una aeronave, debe ser reflejada en esta carta C. Y en ella misma se incluye no solamente la descripción del artículo serial, sino que también se debe incluir la fecha cuando fue incluido o sacado del mismo, el peso y el brazo del mismo. Tenemos aquí un ejemplo de una tabla C de registro continuo de peso básico y de balance, donde en primer lugar tenemos la cabeza de la misma, donde aparece el nombre del formato, el modelo del avión a que se refiere y su serial. Igualmente, hace referencia a la orden técnica utilizada por esa aeronave y el número de página. Las fechas en que fue hecho el registro del nuevo, de la adición o de el quitado de equipo o de la modificación en esa aeronave, y la estación o el área de donde pertenece el artículo en sí. Igualmente la descripción de los equipos o artículos que fueron sacados o añadidos a la aeronave, los cambios del peso. Tenemos 6 columnas, una donde especifica el peso agregado y otra donde especifica el peso quitado. Los pesos agregados se suman y los pesos quitados se deben restar del mismo, del peso neto o peso total del avión. Si ustedes se dan cuenta, tenemos en el 12 de septiembre del 92 un peso y balance básico efectuado, y en diciembre del 92 se le agregó un indicador giroscópico que no traía la aeronave al ser adquirido nuevo o en la fecha que fue adquirido, no tenía ese equipo, y bueno, el propietario o el explotador quiso incluir ese equipo y bueno, lo adquirió, lo compró y lo mandó a instalar. Ahí aparece agregado su peso, su brazo y un momento simplificado o dividido entre 1000. También tenemos allí que, por ejemplo, se modificó, se quitó el equipo de arnés del piloto y copiloto, se le quitaron y aparecen entonces sus pesos y esos brazos, ese peso restado al peso total. Aparece por último los cálculos respectivos al peso total del avión y al momento y el nuevo centro de gravedad de la aeronave. La carta A y la carta C deben trabajar en conjunto. Al hacer cualquier modificación en la carta A, al hacer un nuevo peso y balance, se debe también hacer la modificación respectiva en la carta C para llevar un registro del mismo y evitar malos cálculos en el centro de gravedad. Allí vemos entonces que en el 2 de febrero del 94 el último centro de gravedad aparece reflejado en la carta C, y esos son los datos básicos que se va a utilizar al momento de hacer un nuevo cálculo de centro de gravedad. Tenemos también la carta E o diagrama del avión, donde aparece un diagrama esquematizado de la aeronave con las diferentes estaciones de la misma con respecto a la línea de referencia de datum line. Esas estaciones pueden venir en pulgadas, en centímetros o en metros,
y van reflejadas de acuerdo a la posición con respecto a la línea de referencia o datum line. La mayoría de las aeronaves, como podemos ver, tienen la línea de referencia al inicio del avión para que todos los brazos sean positivos. Aquí podemos visualizar otro formato, otro tipo de carta E, diagrama del avión. Como ya dije, varía por supuesto de acuerdo al tipo de aeronave. En este caso podemos visualizar que el datum line o la línea de referencia está justamente en la parte de la nacela del avión o la nariz del avión, con la estación que se refiere estación 0. Desde allí se miden todos los brazos de los artículos de la aeronave. Otro tipo de diagrama esquematizado con las medidas en pulgadas del diagrama del avión, no solamente a lo largo del eje longitudinal, sino también puede estar esa misma diagramación se hace con respecto a las alas y a los estabilizadores. Gracias por su atención y hasta la próxima clase.